Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios los bendiga y los proteja siempre en este día miércoles, mitad de semana ya 28 de mayo, se está acabando el quinto mes del año y siempre pues con la misericordia del Señor cuidándonos y confiando en su gracia que nos da esa oportunidad de seguir adelante. Mi nombre es Jorge Isa González Marín, salesiano cooperador, y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la liturgia de la palabra que hoy la iglesia nos propone. Y es que si tenemos que traerla en una frase pues justamente una acción, es evangelizar, pero evangelizar partiendo de la cultura, partiendo de las realidades humanas, de ese dinamismo propio del mensaje de Dios que le habla a cada persona en cada momento, en cada situación. Y sobre todo que esto solamente puede ser posible en la medida de que nosotros le permitamos al Espíritu Santo ir generando esa creatividad evangélica para cumplir con dicha misión. Veámoslo desde este punto de vista o vámonos razonándolo desde las lecturas. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que se encuentra San Pablo dirigiéndose hacia Atenas y bueno, ahí pues se mantiene y llega a un lugar que se llama el Areópago. El Areópago era una especie como de, ¿cómo llamarlo? Como una plaza o una cosa así, donde pues se colocaban diversas figuras de los dioses propiamente griegos. Recordemos, estaba Zeus, estaba pues cada uno, Afrodita y demás, cada uno de los dioses, según la divinidad relacionada a diversos elementos naturales muy propio del politeísmo, y ante todos ellos, pues Zeus, el padre de los dioses. Pero como esas deidades iban surgiendo según las diversas necesidades que tenía el ser humano de explicar ciertos fenómenos, por ejemplo, entonces, por ejemplo, Poseidón y los mares, Hades y el mundo de los muertos, Zeus y el rayo y todo esto, entonces siempre había un espacio que se llamaba la del Dios desconocido, que era por si aparecía alguno más. Entonces, ahí vean cómo San Pablo movido por el Espíritu Santo, reitero, esa, ¿cómo llamarlo? Creatividad evangélica, creatividad apostólica, utiliza justamente ese espacio para el Dios desconocido, para a través de él, en un elemento que ellos conocían, era muy cotidiano, hablarles justamente de Cristo y el único Dios en tres divinas personas, la Santísima Trinidad, pero principalmente de Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó por nosotros. Y es importante y necesario de comprender que a veces nosotros también, en nuestra actualidad, nos tocará evangelizar desde la cultura, desde las realidades, desde las costumbres de este tiempo, para que el mensaje de la palabra sea verdaderamente recibido por aquellas personas que necesitan escucharlo, pero que evidentemente corresponde a una, pues justamente, dimensión dentro de lo que viven, sus actividades, sus situaciones, sus anhelos, sus proyectos y lo que es la tecnología, en fin. Desde ahí parte justamente todo esto, de que el mensaje, sin perder el sentido propio de las enseñanzas de Cristo, sea verdaderamente recibible para las personas de este tiempo. Pero vean que, evidentemente, mientras por un lado está nuestra capacidad que el Espíritu Santo suscitará en nosotros, por otro lado también estará la apertura propiamente que conlleva a esa experiencia evangelizadora. Porque vean qué interesante, hay que tener paciencia y demás, porque San Pablo va pues convenciendo, va justamente invitando a las comunidades a que escuchen esto, pero llega un momento donde se habla de la resurrección y ahí pierde completamente la atención de la gente a la que está evangelizando. ¿Por qué? Porque hay que también tener claro que todo es un proceso y habrá personas con un corazón más o menos dispuestos. Cuando evangelizamos en nuestros hogares habrá personas más o menos dispuestas.
pero hay que insistir y ir buscando mecanismos y sobre todo ir orando, porque la conversión va más allá de nuestros propios argumentos. La conversión va en esa apertura del corazón al mensaje que se les está dando. Por eso, evidentemente, se complementa esta lectura con el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos del 12 al 15, un texto de 3 versículos, pero que es sumamente importante. El mismo Jesús habla a sus discípulos y les dice, tengo mucho que decirles, pero no pueden cargar con ello. ¿Por qué? Porque la conversión, el proceso de santidad, todo esto es de una manera paulatina, es de una manera que va buscando esa madurez de la persona. Entonces, a veces nos podemos frustrar por ciertos momentos y crisis de fe que podamos vivir, pero siempre entendiendo o porque a veces evangelizamos y sentimos que la gente no nos responde de la manera que quisiéramos, pero hay que respetar y vivir los procesos de cada quien. Por eso, ante todo, siempre es importante pedir ese auxilio del Espíritu Santo, porque lo que hacemos no es por nuestras capacidades, no es porque seamos muy buenos, no es porque tengamos muchos talentos, es porque el Espíritu Santo va suscitando, según los designios de Dios, todas esas cosas que permitan que la gente pueda conocerlo. Ahora bien, vamos a, en este caso, a tomar nuestra postura, que es evangelizar, que es hacer vida un testimonio de Cristo que ha resucitado y todo esto movido a la luz del Espíritu Santo. Porque el fin último es justamente que toda la creación vuelva la mirada hacia el Creador, vuelva la mirada hacia Dios, como lo dice el Salmo 148. Que el cielo, que la tierra, que los ángeles, que los reyes, que los príncipes, que todo el mundo, los jóvenes, que los ancianos, que los niños, que en fin, que todos alabemos a Dios, porque ahí es donde está la plenitud de la alegría, la plenitud de la felicidad. Pero si nosotros no nos asumimos ese compromiso de evangelizar desde nuestra trinchera, desde nuestras capacidades, desde los dones que Dios nos da, evidentemente esta misión se convierte en algo imposible. Entonces pidámosle al Señor claramente esa apertura, que el Espíritu Santo que desde el bautismo hemos recibido y que desde la confirmación nosotros adoptamos voluntariamente esa apertura y hemos recibido la plenitud de la gracia del Espíritu, nos motive, nos mueva y no paguemos nosotros ese fuego, para que nuestra vida en general sea un constante hablar de Dios, no solamente con nuestras palabras, sino con toda nuestra existencia.